Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, base aeróbica. ¿Es la base de verdad? Venga, sin más dilación, vamos a turrón. En deportes de resistencia, esto de hacer base o desarrollar la base aeróbica pues es muy bien conocido. De hecho, el episodio anterior lo dedicamos a este concepto. En términos de rendimiento, pues se traduce en desplazar a la derecha nuestro primer umbral. En términos metabólicos, se traduce en la habilidad para obtener mucha energía de la oxidación de grasas, de poder sacar buenos ritmos o buenos vatios sin apenas contribución de la vía glucolítica, que tiene una serie de problemas. Vale, pero si se le llama base es también por otro atributo, otra propiedad que se le atribuye. Y es que debes desarrollarla antes para después poder hacer alta intensidad. O sea, serían los cimientos o la estructura donde se apoya o se asienta el trabajo de alta intensidad. Como digo, esto es una propiedad que se le atribuye. De hecho, es la lógica o el supuesto que hay detrás de la planificación tradicional o periodización tradicional, donde vas incrementando la intensidad o empiezas haciendo trabajos de alto volumen a baja intensidad para empezar a ir introduciendo sesiones más cortas con intervalos de alta intensidad y donde además cada vez habrá más intervalos, más intensos. ¿De acuerdo? Eso es la planificación tradicional, ir incrementando la intensidad. ¿Por qué? Porque la lógica es que necesitas esa base, esos cimientos, donde después vas a colocar el trabajo de intensidad. Hoy vamos a ver en qué medida esto es, o reflexionar, seguramente no demos una respuesta definitiva, pero vamos a reflexionar sobre en qué medida es esto cierto, o sea, de si la base es la base, de verdad. Y para ello nos vamos a apoyar en un estudio que ya he comentado en alguna ocasión, pero quizá hoy le vamos a sacar un poquito más de punta o de jugo. Con el repaso a este estudio y a los datos que encuentran, ¿vamos a obtener la verdad absoluta sobre si la base es la base? Pues no. Porque, a ver, seguramente no va a pasar nada si pronto en la temporada, o sea, vamos a suponer que has hecho un off-season, unas semanas de descanso después de la temporada y estás a punto de reiniciar el entrenamiento, de afrontar una nueva temporada y la primera semana o la segunda semana ya empiezas a meter por aquí y por allá ciertos trabajos de intensidad. Va a pasar algo, van a explotar las mitocondrias. ¿Va a ser un trabajo del que vas a obtener menos, vas a aprovechar menos? Esto segundo, o sea, ¿explotar las mitocondrias? No. ¿Que seas incapaz de hacer esos trabajos? No. Pero quizá la cuestión es si vas a aprovecharlo tanto como si sigues esa secuencia tradicional. Bueno, como digo, quizá no damos la respuesta definitiva, pero vamos a pensar un poquito más sobre esto a la luz de algunas evidencias, porque es verdad que igual que existe este mantra o esta tradición o estos supuestos, estos, no sé, lugares comunes o clichés de que hay que empezar haciendo base y después ir haciendo trabajos de intensidad, pues igual que esos mantras o que esos clichés, existe este otro de no conviene ponerse muy fuerte muy pronto o demasiado fuerte demasiado pronto. O también esto de que esas ganancias a la derecha, o vamos, de alta intensidad, se ganan pronto pero se pierden pronto. De ahí que tenga sentido dejarlas para justo antes de la competición, para la fase específica. Todo esto, como digo, son las tradiciones y puede ocurrir dos cosas. Uno, que por muy tradicional que sea, quizás se ha equivocado, o lo que yo veo más probable
es que si esto es la sabiduría popular, lo que todos los deportistas y coaches han defendido y practicado desde siempre, pues supongo que por algo será. O sea, que sean conscientes o no, seguro que algo de base fisiológica tiene. Bueno, y esto es lo que vamos a intentar ver hoy aquí. Si hay cierta base que no impedirá que quepa, por la razón que sea, quizá porque estamos preparando ultra y por lo tanto seguimos una periodización inversa, hacer intensidad al principio, pero bueno, en definitiva, que me estoy enrollando y todavía no hemos entrado en los números, que es lo que va a interesar hoy aquí. Me estoy enrollando, vamos enseguida a entrar en los números, pero en definitiva vamos a ver cuánta verdad hay en eso de que la base es la base, los cimientos sobre los que luego asentar la alta intensidad. Y vamos a ver un estudio de 2024, cómo no, hecho en deportistas noruegas, porque son 22 ciclistas, 19 hombres, 3 mujeres. Y ya hemos hablado de alguna vez de este estudio, pero le vamos a sacar un poco más de jugo y os dejaré el link en las notas del episodio, que no lo dije antes. Bueno, 22 ciclistas que son reclutados con una condición, y es que ellos tengan más de 60 mililitros kilo minuto de VO2 max, ellas tengan más de 55 mililitros kilo minuto de VO2 max. O sea, nivel mínimo competitivo regional. De hecho, el conjunto de la muestra dio en promedio, y eso que aquí estamos mezclando hombres y mujeres, 67 mililitros kilo minuto de VO2 max, que está muy bien. Todos, bueno, voy a hablar a partir de ahora masculino por resumir, pero bueno, ya sabéis que había 19 chicos, 3 chicas, todos más de 3 años de vida competitiva y compitiendo mínimo a nivel regional, pero incluso aquí había gente de nivel élite. Bueno, pues van a incorporar a su régimen de... Bueno, élite los menos, la mayoría sería a nivel regional, pero en definitiva lo que estamos viendo es que gente que está fuerte. Bueno, entonces los van a poner 9 semanas a hacer ciertos trabajos. Van a incorporar a su régimen habitual pues un trabajo de intensidad pautado. Vale, pues van a hacer 2 sesiones a la semana de 5 por 8 minutos a FTP. Bueno, se ha determinado cuál sería la intensidad en vatios máxima que podrían sostener durante 60 minutos y lo que van a hacer es 2 veces por semana, imagínate, martes y viernes, pues van a hacer 5 intervalos de 8 minutos a los vatios que podrían aguantar durante 1 hora. Y que corresponde, en este caso correspondió, esto no era un requisito, pero bueno, se dio así, al 88% de su frecuencia cardíaca máxima. Y bueno, este estudio es muy caro, cosas que solo pueden permitirse en Noruega, porque cuando hacen esos 5 por 8 minutos a intensidad FTP, lo hacen en el laboratorio con su bici, pero la ponen en rodillo, con su bici, su maillot, sus zapatillas, pero la ponen en el rodillo y les colocan máscara de análisis de gases. Por eso es caro, porque tener a 22 personas yendo 2 veces por semana a hacer esto durante 9 semanas, bueno, se descubrió a posteriori, o sea, la prescripción es la misma, 5 por 8 minutos a FTP, pero a posteriori se descubrió, con ese análisis de gases, que hubo respondedores y no respondedores. O más correctamente sería decir altos respondedores, bajos respondedores, porque a todo el mundo le funcionó esas 9 semanas de entrenamiento, pero algunos más y otros menos. Entonces, a posteriori se vio que quienes fueron altos respondedores, porque mejoraron un 8% su FTP, ya sabéis, por resumir, los vatios máximos que puedes sacar durante 1 hora de esfuerzo. Traducido al correr, pues sería eso, tu ritmo entre tu ritmo 10K y tu ritmo medio maratón de asfalto. Bueno, todo el mundo mejoró el FTP, pero los altos respondedores 8%, los bajos respondedores 3%. Y se descubrió a posteriori que es que los altos respondedores habían estado haciendo los intervalos al 86% de su consumo máximo de oxígeno, mientras que los bajos respondedores solo al 80%.
O sea que aunque sobre el papel estaban haciendo lo mismo, internamente unos se estaban exprimiendo más y por lo tanto, de ahí el resultado final, estaban aprovechando más los trabajos de alta intensidad. O sea, si queréis, los estaban ejecutando mejor, se estaban exprimiendo más y eso tuvo sus dividendos o su resultado, que es más mejoras de rendimiento al terminar el programa. O si queréis también tiempo a alto porcentaje, a más del 90% de tu consumo máximo de oxígeno, pues en cada uno de esos workouts, los altos respondedores, unos 15 minutos, 5 por 8, 40, de esos 40 minutos lograban pasar 15 minutos a más del 90% de su consumo máximo de oxígeno, mientras que los bajos respondedores, 3-5 minutos. De esos 40 minutos alta intensidad, solo 3-5 minutos eran por encima del 90% del consumo máximo de oxígeno. O sea que tenemos que les prescriben, les mandan, les plantean la misma tarea, esos 2 workouts semana de 5x8 a FTP, pero internamente unos logran exprimirse más durante los mismos, entre comillas, hacer más lo que realmente toca y finalmente eso les da mejor resultado en términos de mejoras de rendimiento. Vale, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión de hoy? Pues fijaos, luego también a posteriori nos vamos a sus cuadernos de entrenamiento y si miramos lo que hacían, no estos 2 workouts semana en el laboratorio, no, el resto del entrenamiento, vemos que quitando, o sea, obviando estos entrenos, que además también tendrían su calentamiento, tendrían sus descansos entre intervalos y tendría su enfriamiento, por lo tanto, pues podría ser, no sé, 1:15 cada uno de estos, pues serían 2 horas y media a la semana, pero obviando esas 2 horas y media que son iguales para uno y otro grupos en términos de carga externa, resulta que estaban haciendo los altos respondedores 7 horas y media de entrenamiento en zona 2 o inferior y 5 horas y media los bajos respondedores en zona 2 o inferior. 7 horas y media versus 5 horas y media. O sea, es un porcentaje grande de tiempo extra a baja intensidad. Entonces, ¿qué nos sugeriría este resultado? Ya digo, 7 horas y media en zona 2 o inferior versus 5 horas y media en zona 2 o inferior, a lo cual, sea uno u otro regímenes, le vamos a añadir esos 2 workouts de alta intensidad. Eso es igual. Lo que no es igual era el alto volumen o el volumen a baja intensidad, que era más alto en los altos respondedores que en los bajos respondedores, de 2 horas más. Es un porcentaje relevante. Bueno, ¿qué sugiere esto? Pues que efectivamente para aprovechar la alta intensidad conviene hacer mucho trabajo de base. O sea, esto sí, que es verdad que es un estudio, pero bueno, esto sí, y con todas las limitaciones que pueda tener, pero aceptando esas limitaciones, esto sí sería un ejemplo o una prueba, ya digo, no definitiva, pero de que el trabajo de baja intensidad efectivamente es la base sobre la que luego vas a colocar los trabajos de alta intensidad para que cundan más, para que sean más provechosos o más productivos. Bueno, ¿cuál podría ser la implicación? Pues quizá no tanto dónde en la temporada colocas los trabajos de alta intensidad, o en resumen, si haces planificación tradicional o inversa. Quizá no es tanto dónde, pero sí cuánto trabajo de una y otra intensidades haces, porque la alta intensidad siempre debe ser la punta de la pirámide. Si queréis, ese 80-20, lo podemos expresar de muchas maneras, el 80-20 de toda la vida. O sea, la mayor parte del tiempo a baja intensidad y una pizca,
por ejemplo, un 20% a alta intensidad. Porque lo expresaba así Kilian Jornet en un reel que colgó hace tiempo, pero me pareció muy buena metáfora. Esa punta tan alta, tan afilada y tan impresionante que vemos en las montañas, esas que nos gustan tanto, no podría existir sin la gran mole gorda de roca que hay debajo. O sea, esa cumbre, esa punta tan alta, tan afilada, tan impresionante, que tanto nos cautiva o nos llama la atención y nos llama a coronarla, no existiría sin toda esa masa gorda o gruesa de roca que hay debajo. Ya sé que es una metáfora, pero bueno, quizá la fisiología, por caprichos del destino, pues funciona así también. Y es que necesitamos desarrollar esa base para después aprovechar todo lo que nos pueda ofrecer la alta intensidad. O incluso, mira, también volviendo a la sabiduría popular, o si queréis al lenguaje figurado. En inglés también se dice sharp, que es afilado, ¿no? Como un cuchillo, cuando se habla de estos trabajos que vas a hacer en la fase específica, cuando estés cerca de la competición. Volvemos a ese no ponerse demasiado fuerte, demasiado pronto. Pues en inglés suelen hablar del sharp o sharpening, o sea, afilar. Cuando ya has desarrollado la base en el periodo específico, que quizás son solo 6-8 semanas antes de la competición, bueno, y antes del taper, periodo taper, pues es cuando vas a afilar. O incluso, mira, también, lenguaje figurado, en español solemos decir, en español de España al menos, quitar la carbonilla, ¿no? O sacar la chispa. Bueno, ya digo, no pretendía yo zanjar la cuestión, pero sí cuestionarnos esto de si la base aeróbica es de verdad la base y conviene desarrollarla para después colocar sobre esos cimientos la alta intensidad y que la alta intensidad podamos aprovecharla al máximo, que sea lo más productiva posible. Pues desde luego es la sabiduría popular, desde luego esa sabiduría se refleja en el lenguaje figurado, que es curioso, coincide en distintas lenguas o idiomas. Y tenemos al menos un estudio que sí respalda esta idea, y es que quienes hacían 7 horas y media a la semana pedaleando en zona 2 o inferior, es decir, a baja intensidad, respecto de los que hacían 5 horas y media, luego cuando hacían workouts de alta intensidad, los aprovechaban más. Y eso redundaba en una final mayor mejora del rendimiento. No lo había hecho antes, pero acabo de hacerlo. 7 horas y media es un 25% más de tiempo que 5 horas y media. 25%. Si habíamos dicho una proporción considerable, pues efectivamente 25% más. Y si recordamos otro estudio al que hemos hecho referencia en más de una ocasión, y en este caso sí que en el correr, en maratón de asfalto, que se habían analizado casi las últimas 16 semanas antes del maratón, de casi 120.000 maratonistas, de todos los niveles, casi 120.000 se habían analizado. ¿Y qué se había visto? Que para bajar de 3 horas, pues hacía falta un mínimo de 70 kilómetros semana. A partir de ahí es cuando podíamos empezar a hablar de bajar de 3 horas. Para bajar de 2 horas y media, 100 kilómetros. Y interesante, se veía cuando comparabas el tiempo a la semana que dedicaban a la alta intensidad, bueno, alta intensidad relativa, cada uno con sus ritmos. Pues imagínate tu ritmo segundo umbral, pues ese tipo de trabajos, ahí el tiempo a la semana que dedicaba uno y otro grupo, es decir, quienes bajan de 3 horas, quienes no logran bajar de 3 horas, ahí no se diferenciaban, dedicaban el mismo tiempo a la semana a eso. ¿Dónde se diferenciaban? En el tiempo a baja intensidad. Es ahí donde metían más horas quienes lograban bajar de 3 horas. O sea que eso también nos diría que la base efectivamente es la base sobre la que después cabe incorporar o incluir o añadir trabajos de alta intensidad. Bueno, creo que estoy ya repitiéndome, que ya he dicho todo lo que quería decir en este estudio
y como siempre espero haber aportado algún dato interesante o útil para nuestro entrenamiento. ¡Hala! A pisar setas. 1, 2,